compraste un escáner o está comenzando la carrera automotriz y quiere avanzar y compraste un escáner. Ese es mi tercer escáner. Yo antes tenía uno chiquito, más sencillo, pero compraste un escáner. Ok, ahí está. ¿Qué es lo que tengo que fijarme cuando estoy usando el escáner? ¿O por dónde voy a comenzar? Ahí, por ejemplo, Diagnostic. ¿Qué sale? Marcas. Sale marcas. Marcas de carro. Y dentro de las marcas hay los modelos. Ok, ahora vamos a hablar de algo que muchas personas me preguntan. ¿Cómo es los datos en vivos? ¿Qué es lo que tengo que enfocar? ¿Qué es lo que tengo que ver cuando yo meto un escáner? Ok. Y la persona que me dice, mira, pero haga un video 10 minutos, 15 minutos, no. A mí me gusta que sea corto por partes. 5 minutos, 6 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 5 minutos, 6 minutos. Entonces, es el primer video de el uso del escáner y los datos en vivos. El escáner, ok. ¿Qué es el escáner? Porque mucha gente que no entiende. El escáner no es una solución mágica. Es simplemente una herramienta que me hace ver lo que dentro de la computadora. Como si fuera estoy en el médico me dice, anda a hacer un eco. Ese es el eco. Con eso yo hago el eco. A ver los sensores, porque aquí hay unos sensores y los sensores controlan y manejan el motor y la computadora. Entonces yo que necesito saber si los sensores actuadores están bien o no están bien. ¿Y cómo lo verifico esto? Con esto. Okay. Entonces no puedo, hoy en día, inyección electrónica, no puedo manejar el motor o cómo está el motor sin esencial meter un escáner y ver para salir de esas dudas. ¿Me entiendes? Ok, el escáner. Entonces, el escáner es una herramienta de diagnóstico. Una herramienta de diagnóstico. Ok. Es como el mecánico. El mecánico para aflojar un tornillo, que necesita una llave. No puede aflojarlo con la mano, se está muy apretado. Una llave, y la llave es una herramienta. Ok, el diagnóstico. En, en mi perfil hay lo que llaman curso de inyección. Ahí donde hablamos ya del TPS, MAF, sensor de oxígeno, ST, sensor de temperatura, IAT, temperatura del aire, NOx, sensor de detonación. Okay. Ahora cuando yo meto un escáner, ¿qué es lo que voy a fijarme más o menos? Ok, voy a fijarme la señal de el TPS, la señal del el MAP, de la presión absoluta del músculo, la señal del MAF, en caso que haya un sensor MAF, la señal del ST, sensor de temperatura de refrigerante, señal oxígeno, sensor de oxígeno, el que S1 o qué, el sensor número 2, en caso que tienes otro sensor de oxígeno, S2 o 2, sensor de oxígeno número 2, después el catalizador. Fijarme en qué, NOx sensor, sensor de detonación. Fijarme en qué, IAT, air temperature sensor, sensor temperatura del aire que entra al motor. Eso es lo que voy a fijarme. Algo así básico, ¿me entiende? Que no que de un sistema sencillo. Ok, y por supuesto, los RPM, los RPM, porque mayormente esto se comparan con el RPM, la revolución del motor. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. A 800 RPM, 800 o 850, vamos a decir así, en lento, 850 RPM. ¿Ok? Aquí está, 850 RPM. ¿Qué tengo que ver con el TPS? Tengo que ver el valor del TPS. El valor del TPS de un motor 4 cilindros, ¿cuánto debe tener? Entre, por ejemplo, Chevrolet, 0 voltios hasta, suponemos, hasta 0.6 en algunos carros voltios, o 600 milivoltios. Tengo que ver esto en 850 RPM. Y a medida que los RPM suben, a medida que el TPS, su valor tiene que subir. Entonces, eso es el primero que verifico, que el TPS, a medida que estoy subiendo los RPM,
a medida que más RPM, más señal del TPS. O sea, el TPS va subiendo. 600 milivoltios, 800, 900, 1 voltio, 1.2, y así, 1.3, 2, así. Eso es, ahí está el primero. Verifico cómo está el TPS. Sigue una persona, mira el carro, acelera, desacelera. Okay. Ver. Pues si tú eres un cliente, hasta si tú eres un cliente, un dueño de un carro, y te va una persona a mí, yo te escaneo, $5, $10. Ok, me lo va a escanear, pero me va a hacer un diagnóstico, va a entrar en datos en vivos, va a darme un dato o simplemente me va a decirme, mira, te salió el código, el TPS, te salió el MAP, te salió el MAP. Entonces tú andas rapidito, comprarlo, porque no es culpa tuya, ¿me entiendes? No es culpa tuya. Tú pensabas que sale ese código significa que el sensor no está mal. No, no significa que el sensor está mal. Hay otros factores que puede que altera el sensor. Entonces, terminamos con el TPS. Más valores, más RPM, más sensor MAP. Al igual, el sensor MAP. Y si hablamos de voltaje, el sensor MAP en los 850 RPM debe darte de entre 0.8 a 1.2 voltios. No más de 0.8, o sea, 800 milivoltios a 1200 milivoltios o 1.2 voltios. Eso es el MAP. Y igual el TPS, a medida que la revolución sube, el voltaje sube. Entonces, si yo acelero el carro y estoy viendo que ese voltaje no está subiendo, ¿qué quiere decir? El MAP no está trabajando bien. Algo está en el mal. ¿Y qué va a ser una consecuencia? Si el MAP, su voltaje no sube con los RPM, por supuesto, la inyección va a ser menos. El eco no va a abrir los inyectores, no va a aumentar los milisegundos, el tiempo de inyección. Entonces te siente que el carro está frenado. ¿Y qué pasa si es al revés? Yo estoy subiendo o a 850 RPM, estoy viendo que los voltajes subiendo, el voltaje está 1.8, 2 voltios. ¿Qué significa esto? Esto significa que el MAP está dando más valores. Y a raíz de esto, a raíz de esto, ¿qué va a pasar a raíz de esto? A raíz de esto, ¿qué va a pasar? Te inyecta más gasolina y sale humo negro. Entonces, cuando yo meto el escáner, yo verifico los RPM con la señal, con los valores del voltaje del TPS, el voltaje del MAP. ¿Ok? Y eso es el voltaje, el promedio del voltaje que debe trabajar a 850, 900 RPM. Ahora, ya el MAP está listo. El MAP, ¿qué mide el MAP? Mide el flujo de aire que entra al motor. ¿Qué cantidad de aire entra al motor? Ese señor debe tener como entre 4 a 5, entre 4 a 5 gramos por segundo de aire. Gramos por segundo de aire. ¿Ok? O sea, en 850 debe entrar como 4 a 5 gramos por segundo. Eso es el valor que debe tener el MAP. ¿Y qué pasa si esa MAP se altera y comienza a mostrarme 7 gramos por segundo, 8 gramos, 9 gramos? ¿Qué quiere decir? La computadora inmediatamente te va a abrir la inyección, te va a inyectar más gasolina. Ahí donde te va a salir humo negro. Entonces, esto es un dato del sensor MAP. ¿Ok? Otra cosa, ¿qué puede afectar el sensor MAP? Ejemplo, si tú tienes el filtro de aire, bueno, tú eres un señor que anda, después dice que el carro está fallando. El que mete el escáner, suponemos que consiguió, no está dando ni 4 ni 5 gramos por segundo, me está dando 2 gramos, 3 gramos por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Altera el sensor MAP. Te sale un código del sensor MAP, un código, un TDC. ¿Okay? Un código del sensor MAP. Si tú vas a una persona que no tiene experiencia y simplemente compró un escáner para ganar $5 metiendo el escáner, diciendo código, te va a salir voltaje baja sensor MAP. Oye, el tipo te va a decir, mira, te salió el sensor MAP, tú vas a ir corriendo a comprar el sensor MAP, porque salió el sensor MAP en el escáner, así te dijeron. Tú lo compras, lo montas, sigue igual. Y después el chico te va a decir, no sé, anda tu mecánico a ver. ¿Y tú sabes cuál es tu problema? Tu problema
que el filtro de aire, no cambiaste el filtro de aire. Ese filtrito de aire que está en la entrada, no lo cambiaste. Y el filtro quedó tapado. El filtro quedó tapado. Al filtro queda tapado, por supuesto, el aire que va a pasar por él está tapado. El motor necesita respirar, pero tú lo pusiste un filtro tapado. El motor quiere respirar, pero no puede respirar. Y por supuesto, ¿qué va a pasar? La cantidad de aire que va a entrar al motor es menos. Por eso el sensor te hizo un reflejo que lo que está entrando entre 2 o 3 gramos por segundo. Y lógico, menos gasolina, porque la computadora va a decir, lo que está entrando es poco, ¿por qué voy a inyectar más? Y tu problema era que un filtro de aire está tapado. ¿Y hiciste qué? Fuiste a comprar un sensor MAF que es carísimo, porque es el sensor de los caros y no era el sensor MAF. Por eso hoy en día, ojalá que la gente que entiende, hay algo que se llama diagnóstico. Y diagnóstico no significa meter un escáner y sacar un código. Diagnóstico significa meter el escáner, ver lo que sale, interpretarlo y buscar la lógica, analizarlo. Cuando tú estás en el médico, tú te vas al médico, el médico dice, anda a hacer un eco, ese es el eco. Pero la persona que te está haciendo el eco no te puede decir, toma esa pastillita. Eso tú vas a ir al reporte del eco al médico, el médico lo analiza y te dice, mira, tiene esto, toma esto. Bueno, aquí está 6, 17 minutos. Entonces, por un filtro nada más tapado, fuiste a comprar un sensor y no era el sensor más. Fijarme. Y tú como un dueño de un carro, cuando te vas a escanearte, tienes que fijar qué es lo que te están haciendo, qué es lo que te está diciendo. A mí me llegan gente me dice, me metieron en el escáner, me dijeron, te salió esto. Te dijeron otra cosa. No. Sentí como entré, salí. ¿Me entiendes? Ok. Ya el sensor más, listo. Eso es lo que tiene que tener en 850, 900 RPM. Esos son los valores. Sensor temperatura, ST, sensor temperatura del refrigerante. ¿Cuánto debe tener? Cuando yo prendo mi carro, si hablamos de valores, eso en general es una resistencia, un tipo de resistencia. En general, NTC, o sea, coeficiencia negativa de temperatura. ¿Qué quiere decir? Este sensor de temperatura lleva una resistencia. Esa resistencia alrededor de 3 kilo 3 kilos, 2.6, 2 kilos, depende del sensor, pero alrededor de esto. Una resistencia algo alta. ¿Y qué pasa cuando tú prendes tu motor? Cuando tú prendes tu motor, el agua comienza a calentarse. Al calentar el agua sigue calentando, ¿ok? Temperatura sube, aquí está el T de la temperatura sube. ¿Qué pasa con esa resistencia? Esa resistencia comienza a bajar, menos. O sea, a medida que el T sube, la temperatura sube, la resistencia baja. Entonces, cuando tú metes el escáner va a generarte una temperatura. La temperatura tiene que ser gradualmente. Eso es un dato que te está diciendo, mira, la temperatura está 20 grados, 30 grados, 50 grados, 80 grados, así subiendo. Pero también si tu escáner te manda un valor de un voltaje, te va a dar cuenta de esto. Cuando tú comienzas el valor del sensor ST alrededor de, por ejemplo, 4.5 voltios, eso es lo que tiene, porque el agua está fría, que tiene casi todo, la resistencia está full, y ese es el voltaje que manda la computadora. A medida que la temperatura sube, ese voltaje va bajando, 4.5 a 4, después a 3.5 voltios, después a 3, después a 2, y cuando llega algo así como 1.2, 1.3 voltios, ¡boom! El electroventilador comienza a trabajar. El electro comienza a trabajar. Entonces, eso también tú tienes que reflejar. ¿Cómo está la temperatura? ¿Cómo está el voltaje? ¿Está subiendo? ¿Está bien? Entonces, ahí, sensor temperatura está bien. ¿Qué pasa si yo pongo el sensor temperatura? Me queda. Yo lo conecto. Y el sensor de temperatura de una vez nos está dando valor. Me está dando, por ejemplo, en unos carros te dice 0.20. 0.20. ¿Qué quiere 0.20? O 0.40, algo así. Que el sensor, el eco no está recibiendo la señal del sensor. Y puede ser que de una vez te prende el electroventilador por emergencia, para que el motor no se calienta y se quema la embocadura. ¿Okay? Entonces, ¿qué voy a ver con ST? Que a medida que la temperatura sube,
el valor de la temperatura subiendo, el tiempo, a medida que la resistencia del sensor va bajando. Y el voltaje del sensor también va bajando, porque ese voltaje lo manda la computadora, los 5 voltios. Y los 5 voltios va a pasar por la resistencia que tiene el sensor. Lo van a seguir pasando. Cada vez pasa más y cada vez pasa más voltaje pasando por la resistencia. ¿Por qué? Porque la resistencia está bajando. Ya no hay mucha resistencia porque el agua caliente está haciendo que esa resistencia baja. Entonces, los 5 voltios que están entrando por aquí van bajando, bajando. Ahí donde tú vas a ver en el escáner, el voltaje está cayendo. 4.5, 4, 3.5 voltios, 3, y así hasta 1 voltio, 1.2 voltios, y ahí es donde te prende. Entonces, a medida que la temperatura sube, a medida que el voltaje del sensor de la temperatura debe bajarse. Y la resistencia también. Si yo mido la resistencia del sensor, siga bajando. Entonces, uno de los datos, cuando estoy viendo, tengo que ver la señal del sensor temperatura, porque la señal del sensor temperatura puede generarme que el carro tarda para prender, que el carro usa humo negro, porque a esa señal la computadora va a interpretar, o esas en general, si el motor está frío, inyecta más gasolina, abre los inyectores, ese motor está frío, pero en la realidad el motor no está frío, pero la computadora está interpretando la señal, los voltajes que llega del sensor de la temperatura. Entonces, si tú estás usando el escáner, uno de los valores que tú tienes que verlos y cómo está funcionando el ST, sensor temperatura. Bueno, ya terminamos con de los otros videos anteriores, el TPS, el MAP, ST, temperatura. Vamos al sensor de oxígeno, el famoso. El sensor de oxígeno número 1, el que está ante el catalizador. Ok, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver cuando yo prendo mi carro, es el caso con un sensor de circonio, un sensor convencional, no banda ancha. ¿Qué tengo que ver? Ese sensor, aquí hay unos voltajes, milivoltios, ¿ok? Aquí hay tiempo. Ese sensor comienza a trabajar así, bajito, abajo. ¿Por qué? Porque el motor todavía no está caliente, porque necesita como 300 grados de temperatura del escape para que ese sensor comience a funcionar. Y al 2-3 minutos, cuando se calienta el escape, tú vas a ver que ese sensor comienza a subir, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Aquí alrededor, como aquí, a 500 milivoltios en el medio. Él va subiendo. Esa es la lectura que tiene que tener. ¿Entre qué? Entre 200 milivoltios y 900 milivoltios. Cambiando, fluctuando, cambiando, subiendo, bajando. Cuando la mezcla es rica, rica, ¿qué hace él? ¡Bum! Comienza a cortar la inyección. Y entonces la mezcla se pone pobre, se baja para abajo, se queda pobre. Cuando ya está pobre, ¿qué hace él? ¡Bum! Comienza a subir. Ahí está. ¿Está buscando qué? Está buscando algo que se llama estequiometría. ¿Ok? Está buscando estequiometría. Entonces tú tienes que fijarse cómo está trabajando el sensor de oxígeno. Suponemos que ese sensor de oxígeno, aquí está los 500 milivoltios en el medio. Ese sensor se queda ahí, trabajando ahí abajo. ¿Qué quiere decir? Ese sensor no está reaccionando. Pero aquí, ahí donde yo me quedo en dos posibilidades. O el sensor está malo, o el motor no está entonado y está generando esta señal. ¿Qué hago yo para verificar esto? Echo un poco de limpia carburador por la boca del cuerpo de aceleración, un poco de gasolina, ¿ok? ¿Para qué? Para subir la mezcla, como si fuera, estoy metiendo un poco de gasolina, de nafta. Estoy metiendo nafta aquí en el motor, a ver si esa señal comienza a cambiar y sube, porque debería subir. Si el sensor está bueno, esa señal debería subir. ¿Por qué? Porque ya hice la mezcla rica. Yo mismo inyecté gasolina. Y eso debería reflejar en el humo los gases que salen en el escape. Y si el sensor está bueno, el sensor comienza a reaccionar, comienza a subir su valor arriba, comienza a subir arriba. ¿Qué me hace entender esto? Que el sensor está bueno. Y entonces, a nosotros, cantidad de clientes que les salieron un sensor, código de sensor de oxígeno, y que lo que hicieron, rapidito, porque si fueron a una persona nada más, mira, te salió el sensor de oxígeno, baja voltaje del sensor de oxígeno. Pero ¿por qué salió esto? Porque por un determinado tiempo, ponte 1 minuto o 2 minutos o 3 minutos, el sensor queda abajo. Si vas a 1, 2, 3 minutos y el sensor no se cambia su valor, el eco de inmediato
te genera un código TDC. TDC. ¿Qué es TDC? Travel Data Code. Travel Data Code. O sea, código de falla. Te genera un código. ¿Qué el código dice? Baja voltaje del sensor de oxígeno. ¿Por qué baja voltaje del sensor de oxígeno? Significa que el sensor de oxígeno quedó abajo, de bajo voltaje, no está reaccionando. Pero no significa que no necesariamente que el sensor está malo. Puede ser que tu motor no está entonado, tiene un inyector está tapado. ¿Y qué pasa cuando un inyector está tapado? Es algo físico, está tapado, va a inyectar menos gasolina. Y al inyectar menos gasolina, ¿qué va a pasar? Como es menos gasolina, el que sale del escape, hay más aire. Y ahí donde la mezcla se queda pobre, y ahí donde el sensor comienza a hacer unos valores abajo. Y te sale el código que el sensor baja voltaje. Y tú fuiste y compraste un sensor y compraste uno original y $100, 120, $150. Tu problema no era el sensor. Tu problema es que tú fuiste a una persona que no sabe usar esto. Una persona lo compró, va a ganar la vida o va a decir, mira, yo escaneo, ¿me entiendes? Pero te hizo un daño. Tú hiciste un daño, tú cobró 10, 20, $30 lo que te cobró, ¿ok? Pero te hizo un daño. Porque te da un dato, pero ese dato no es correcto. Entonces tú vas a una persona que supuestamente que te está ayudando, que te está dando un servicio, y pagaste, pero sale peor, porque ya te dio un dato, te dice el sensor de oxígeno está malo, y tú fuiste, porque no quiere pagar, muchísimas personas, clientes por la economía, ¿qué buscan? Buscan una persona, la economía. Yo voy a escanear, me tengo una falla, me salió el check engine en el tablero, voy a buscar una persona que meta el escáner, que me cobra $10. Mira, yo cobro $10 y sin embargo doy un diagnóstico. No doy un dato malo, ¿me entiende? Yo puedo cobrar un poquito más, le dice, mira, más, en caso que hay algo más, pero no le digo, mira, te salió el sensor oxígeno, anda a comprarlo. No, ¿me entiende? Siempre digo, hay que diagnosticar, hay que revisar. Eso es. Entonces, tú fuiste por la economía a una persona que pudo escanear, te lo escanearon, te dijo que el sensor de oxígeno, te quedaste con esto, no quieres pagar a una persona que te haga un diagnóstico, tú mismo fuiste, pagaste $100, $150, $130, lo que vale el sensor de oxígeno, tú mismo lo sacaste el sensor, lo montaste el sensor y sigue igual. ¿Por qué? Porque tú estás buscando la economía. Y hay un dicho aquí en Venezuela, dice que el barato sale caro. Entonces, muchísima gente están buscando ahorrar, al final terminan gastando mucho más de lo que deberían. Lo que cuando ellos van a una persona que lo revisan, que dice, no, mira, aquí el sensor está abajo, pero déjame hacer unas pruebas a ver si el sensor de verdad lo que está malo o qué es lo que está mal. Bueno, eso como el quinto video del uso del escáner. ¿Okay? Listo por hoy. ¿Qué falta? Ok, está el sensor de oxígeno. Falta la señal del sensor de oxígeno número 2. Sensor de detonación, NOx sensor, el aliate de la temperatura. ¿Ok? Chao, chao. Un abrazo. Gracias por toda la persona que escriben. La gente que me escriben si del curso presencial, que se va a hacer un curso presencial o un curso en línea más enfocado. De verdad me quitaron la gana. Para ser sincero, me quitaron la gana de... Porque la gente pregunta mucho y la gente, aunque tú le dices, mira, $1, aunque te dice, mira, el curso, y lo voy a dar en $1, $2, la gente pregunta mucho por simplemente $1, $2, $3. ¿Me entiendes? Entonces, te das cuenta. Mucha gente habla, pero poca gente reacciona. ¿Me entiendes? Yo quisiera, aquel tiempo, 6, 7, 8 años, cuando yo quería aprender inyección electrónica encendido, alguien que me enseñe, que me digan cuánto es, pero que me enseñe. Que 50, $100, $200, que me diga cuánto es, pero que me enseñe, porque yo tenía la gana de aprender. ¿Me entiendes? Entonces, muchísima gente escribe, ¿cómo es el curso? ¿Cómo es? Aunque estoy diciendo, mira, $15, pero ¿cómo es? Ya me quitó las ganas de esto, ¿ok? Bueno, un abrazo y seguimos con inyección electrónica, encendido electrónico y el uso del escáner. Chao, chao.